Exitosa Perú. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Exitosa Perú por los 95.5 de la FM de Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Soy Pedro Paredes Vela y en esta ocasión los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Y vaya manera de empezar precisamente el día de hoy, domingo 9 de enero, con esta publicación de una norma en la cual finalmente, de un documento, una resolución en la cual se designa directamente al señor Daniel Salaverry como flamante presidente del directorio de Perú Petro. Esto ha conllevado a una nueva coyuntura muy compleja, bastante polémica, dado que precisamente se viene cuestionando desde el gobierno o desde diferentes sectores de la oposición la designación de funcionarios que no cumplirían el perfil correspondiente para que puedan ocupar cargos fundamentales determinantes en la conducción del país. Y más aún tratándose de Perú Petro, una entidad que tiene la responsabilidad de llevar adelante licitaciones para entregar en concesión importantes lotes y yacimientos gasíferos como petroleros de nuestro país, y más aún en esta coyuntura política en la que el gobierno del presidente Pedro Castillo pretende renegociar el contrato del gas de Camisea. Entonces es propicia la designación de Daniel Salaverry, ex candidato a la presidencia de la República por el partido Somos Perú, en este cargo de presidente de directorio de Perú Petro. ¿Tiene el perfil necesario, suficiente, para que pueda asumir tremenda responsabilidad? ¿O es que hay algo más de por medio que termina finalmente influyendo la decisión del jefe de Estado de ponerlo en ese cargo? Recordemos que el día de ayer tuvo una reunión por más de una hora Daniel Salaverry con el presidente Pedro Castillo, tal cual estaba en su agenda del día sábado 8 de enero. Y cuando salió de Daniel Salaverry de esta reunión en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado, lo que había mencionado básicamente era que solamente se acercó a saludar al presidente de la República y que no hay nada más que informar. Es lo único que dijo a la prensa. Y bueno, hoy amanecemos con esta información de que es el flamante presidente de Perú Petro. Y solamente recordemos un elemento importantísimo de lo que ocurrió en los últimos días antes de llegar este fin de semana. Esta posibilidad de que el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, sea removido del cargo que depende directamente por voluntad del presidente de la República, tal cual está establecido en el decreto legislativo que emitió Martín Vizcarra cuando él era presidente de la República durante el interregno parlamentario tras el cierre del Congreso de 2019, en la que se modifican varias normas, entre ellas, por ejemplo, que el Procurador General del Estado sea designado por el presidente de la República y solamente este sea el responsable de cualquier denuncia contra altos funcionarios, entre ellos el jefe de Estado. Y se viene cuestionando, por ejemplo, desde la cartera del ministro de Justicia, Aníbal Torres, que Daniel Soria Luján no estaría cumpliendo con los requisitos necesarios para que pueda ocupar ese cargo. Entonces, con todo esto que estamos viendo, si el procurador está bajo la lupa por parte del ministro de Justicia o por parte del propio presidente de la República en su posible continuidad al frente de la Procuraduría General del Estado porque no cumple con los requisitos necesarios, entonces ¿cómo es que el propio Ejecutivo termina designando a alguien que tampoco estaría cumpliendo con el perfil que se necesita para que sea presidente del directorio de Perú Petro? Sobre esto, por ejemplo, se invocó desde varios sectores políticos a Contraloría General de la República para que pueda indagar si es que Salaverry cumple o no con estos requisitos, este perfil, como el personaje más idóneo para que esté al frente de Perú Petro. Y Contraloría ya dijo que va a indagar al respecto para que se pueda pronunciar si es que es conveniente o no. Y en la recomendación posterior, a ver si es que el presidente de la República, si es que es adversa a la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo con esa designación, si es que lo acoge o no como una exhortación que podría hacerse. Ahí precisamente mostramos en la pantalla lo que se pronunció Contraloría General de la República el día de hoy. Dice: acreditaremos equipo de control que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme a ley para designación del presidente de Perú Petro.
Hay un datito sobre ese tema que los voy a compartir luego. Son las 8 de la noche con 9 minutos. Estamos para hablar sobre ese detalle y sobre otros que involucra dentro de toma de decisiones o investigaciones con el exministro de Justicia, Gustavo Adriancén. Doctor Adriancén, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. ¿Cómo a tus órdenes? Un gusto también poder conversar con usted en este momento, doctor Adriancén. Quiero partir por esta última decisión que tomó el presidente Pedro Castillo al designar a Daniel Salaverry como flamante presidente del directorio de Petroperú, nada menos. ¿Cómo se podría calificar o no el perfil de alguien para ocupar un cargo de esta envergadura, doctor Adriancén? Pedro, en realidad yo comparto la misma preocupación e inquietud que tú has transmitido a tus oyentes. ¿Cómo es posible que una persona en tiempos como estos, en los cuales se está cuestionando la falta de requisitos de idoneidad para ocupar altos cargos públicos, resulte ahora siendo designado presidente de Perú Petro, la empresa que, como tú bien has indicado también, Pedro, será quien dirija las renegociaciones relativas al gas y, cuando no, eventuales contratos que pudieran presentarse en un futuro? Todo hace presumir hasta este momento que la propia ley de la entidad estaría siendo quebrantada, dado que el señor Salaverry no contaría ni con las capacidades técnicas ni con la experiencia profesional que se requiere para ocupar un cargo tan alto como este. Resulta por lo menos contradictorio ver que, por un lado, el Ejecutivo quiera revisar la designación de hace 2 años del Procurador General del Estado, el señor Soria, porque presumiblemente no habría cumplido con los requisitos establecidos en la ley para su designación, y por otro lado nos sorprende en la mañana dominical de hoy con una designación a un político como es Salaverry, carente en absoluto de los requisitos técnicos y profesionales para ocupar cargo tan alto, ¿no? Pero, doctor Adriancén, leyendo un poco la resolución suprema, la 01, que precisamente se emite desde Energía y Minas, es donde se da por concluida la designación de Seferino Yesquén León, quien es el predecesor de Daniel Salaverry en el cargo de presidente y directorio de Perú Petro. Y yo estoy revisé en la mañana un poco el antecedente del señor Seferino Yesquén, y permítame rapidísimo, solamente la mitad de este antecedente que está publicado incluso en el propio portal del gobierno, en la que menciona que el saliente presidente del directorio de Petroperú es ingeniero de petróleo graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, estudio de maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas, máster en Gerencia y Administración de la Católica, diplomado en Programa Avanzado de Gestión para Ejecutivos en Petróleo y Gas en Estados Unidos, 35 años de experiencia en exploración y explotación de petróleo y gas en las empresas Petroperú, Pérez Compac Argentina, Pérez Compac Perú, Petrobras y CPPC, experto en gestión de activos, gestión de reservas y reservorios y planteamiento estratégico, y ahí me quedo, y eso que no llego ni a la mitad de la propia hoja de vida que ha publicado el gobierno cuando designó a Seferino Yesquén León como flamante presidente y directorio de Perú Petro. Y si rebuscamos un poco la hoja de vida de Daniel Salaverry, no es por menospreciarlo profesionalmente, pero si hacemos una comparación del perfil que necesitamos para presidente y directorio de Petroperú, de Salaverry solo encontramos que es bachiller en arquitectura y otro antecedente político que ha sido militante aprista, luego de Fuerza Popular, candidato a la alcaldía por Fuerza Popular, que perdió frente a César Acuña Peralta, luego además que quiso hacer su propio movimiento regional en La Libertad, luego presidente del Congreso y finalmente es candidato a la presidencia de la República por Somos Perú. Otra experiencia y trayectoria no conocemos, al menos, de Daniel Salaverry, doctor Adriancén. Ningún tipo de experiencia en materia de hidrocarburos, a diferencia del saliente presidente del directorio, graduado en petróleos por la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de posgrado además en la materia, y mira, con una experiencia profesional de más de 35 años en el rubro. Pregunta, ¿son acaso comparables las hojas de vida del saliente con el entrante Salaverry, que es, tengo entendido, arquitecto y, como tú bien has indicado, bachiller en arquitectura? Mira, no podemos estar, Pedro, poniendo en manos de personas sin experiencia entidades estratégicas como lo es Perú Petro. En tal sentido, yo me imagino que este va a ser uno más de estos errores, de estos deslices gubernamentales que a los pocos días son debidamente rectificados. Yo no le auguro a Salaverry permanencia en el cargo.
No dudo tampoco que el Congreso de la República vaya a reaccionar inmediatamente, convocando, presumo, en primer lugar al señor ministro de Energía y Minas para que justifique esta decisión, y si no, alcanzando incluso a la propia presidenta del Consejo de Ministros o al presidente de la República. Pero doctor Adrián Sen, el Contraloría... No es una entidad cualquiera, querido Pedro. Claro que sí. Es una entidad estratégica dentro del país. Por eso le quiero preguntar lo siguiente. Contraloría dijo que va a intervenir para que haga el control respectivo y verificar si es que Salaverry cumple o no con los requisitos y el perfil para este cargo. Pero el alcance jurídico, legalmente, de Contraloría, ¿hasta dónde va? Tras este control, ¿qué puede hacer con la conclusión? ¿Puede obligar al gobierno, si es que encuentra que en Salaverry no está la persona idónea para que ocupe el cargo? ¿Puede obligar a decir al gobierno, sabe qué, esta persona tiene que ser removida inmediatamente, o es una mera sugerencia que quede en potestad de la entidad, de la institución o Palacio de Gobierno de mantenerlo o no dentro de ese cargo a Daniel Salaverry? A ver, Pedro, funcionalmente la Contraloría General va a tener que realizar un examen de control, un examen especial de acuerdo con la naturaleza de la acción que realicen, y puede formular conclusiones y recomendaciones en estos exámenes, y estos podrían estar dirigidas directamente al señor ministro de Energía y Minas, quien es el que ha ratificado la designación de Salaverry, porque el presidente firma y ratifica el ministro del rubro, y indicarle al ministro de Energía y Minas la deficiencia en la que se ha incurrido, este quebrantamiento de las disposiciones legales, y recomendarle que declare él mismo la nulidad de oficio de esa resolución. Ha incurrido en causal de nulidad aquel acto administrativo que contraviene la Constitución o las leyes, y en este caso se está contraviniendo ley específica. Y eso hace que este acto administrativo tenga que ser declarado nulo por la autoridad del sector correspondiente, y naturalmente, tratándose de una resolución suprema, llevará la firma del presidente. No realizar este acto hace que el señor ministro de Energía y Minas incurra en responsabilidad funcional, naturalmente. Ahora bien, tratándose de un ministro, puede ser objeto de una acusación constitucional ante el Congreso de la República. Doctor Adrián Sen, usted menciona la violación de una norma. ¿Nos podría precisar exactamente cuál? Ahora mismo no tengo el número, lo lamento, pero es la norma que rige a Perú Petro, estimado Pedro. Bueno, yo también estaba revisando documentación de Perú Petro y precisamente descargué el manual de organización y funciones que ha sido modificado, adecuado en agosto de 2021. Y al menos dentro de del perfil que se requiere para que se pueda trabajar en Perú Petro, en lo que corresponde al cargo de directores, no existe ningún perfil. Es como que se borraron de un solo plumazo, que se necesita alguna experiencia profesional, alguna expertise en el tema hidrocarburos, en el tema gasífero o en el tema extractivo. No existe ningún perfil al respecto que se pueda detallar diciendo que el presidente o los demás directores deben tener algún tipo de preparación, como por ejemplo sí lo tiene el saliente presidente del directorio, Seferino Yesquén León. Y lo único que encuentro dentro de este manual de organización y funciones del propio Perú Petro es que sí exigen, por ejemplo, preparación para el asistente administrativo del directorio, para el secretario del directorio y para otros cargos funcionales como gerente general y los demás cargos gerenciales. Pero para el rubro, el grupo de directores, no existe ningún perfil exigible para poder designarlos como tal, doctor Adrián Sen. Pero discúlpame, yo hubiera querido estar preparado, no sabía que la entrevista venía por aquí, pensé que íbamos a trabajar el tema del Procurador General del Estado. También entramos en ese detalle en un momento, solamente le estoy aportando ese dato. No hacerle llegar a tu procurador la ley para que tú la puedas referir. Claro, ¿sí? No se preocupe, solamente quiero aprovechar para con ese dato. Y por interno se lo paso a tu productor Pedro. Discúlpame, no tenía la no se preocupe, doctor Adrián Sen. No tengo exactamente el número de la ley, pero te la voy a hacer llegar. Claro, no se preocupe, no es nuestra intención dejarlo en estos momentos en una situación un poco complicada. Lo que estoy haciendo es aportarle un elemento. Te lo digo, no se preocupe. Lo que estamos haciendo es aportar un dato respecto a la modificación del Manual de Organización y Funciones de Perú Petro, que se dio en agosto de 2021, en la que se termina finalmente quitando cualquier requisito que debería cumplir cualquier persona designada en el cargo de director. No ponen requisitos, simplemente no existe la designación con un perfil específico. Pero regresando al tema que precisamente usted también nos está mencionando, el presidente de la República puede en cualquier momento quitarle la confianza y remover al Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, doctor Adrián Sen.
El decreto legislativo 1326, Pedro, que regula la Procuraduría General del Estado y su reglamento, tienen previstas causales específicas para declarar la vacancia del cargo de Procurador General del Estado, que debe de conservarse, dice la propia norma, durante 5 años. Entre algunas causales, naturalmente, está el fallecimiento, la renuncia, etcétera, y hay una que se llama causal por falta grave. En el caso concreto del Procurador General Soria, que a mí, por cierto, por las declaraciones que he leído en la prensa, aparentemente estaría pensando ya en su sucesor, el Procurador General Soria, tú debes recordarlo, Pedro, hace aproximadamente 2 años, cuando fue designado, se le cuestionó un requisito contenido en la ley, según el cual los miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y el Procurador General del Estado en particular tenía que cumplir con el requisito de trayectoria en el sistema de defensa jurídica del Estado. En aquel entonces, Pedro, recordarás tú, lo que dijo Soria o quienes estaban discutiendo este tema es que Soria cumplía con el requisito, pues había sido abogado, miembro de la Defensoría del Pueblo y ahí había llevado procesos constitucionales. En aquella oportunidad, Pedro, hace 2 años, durante el régimen del tristemente célebre, recordado Vizcarra, aquello pasó por agüita tibia y nadie cuestionó profundamente esta falta de requisito. Hoy día, sin embargo, Pedro, 2 años más adelante, después de una denuncia o de un pedido de información del procurador y una eventual denuncia contra el presidente Castillo, el ministro de Justicia anuncia que se va a revisar su designación. Evidentemente, Pedro, si al momento de designarlo no se cumplieron con los requisitos, hay que corregir esta situación. Y hay que corregirla. Si se está dentro de los 2 años de la designación, todavía se puede declarar de oficio la nulidad de esta. Ahora bien, es muy delicado el tema, Pedro, porque el ejercicio de función pública con estas condiciones de haber quebrantado la ley es muy delicado y colocaría al propio procurador a portas de ser objeto de una denuncia, no solamente de su destitución. Entonces aquello debería ser objeto de reflexión también por parte de este señor a mérito de tratar de enmendar de alguna manera lo que se habría hecho. Ahora, puede ser, Pedro, que estemos todos equivocados. Y el señor Soria, naturalmente, está en plenas condiciones de acreditar documentariamente que efectivamente él tiene o tuvo al momento de ser designado trayectoria en el sistema de defensa jurídica del Estado, con lo que todo esto quedaría zanjado y en mi opinión no habría falta grave alguna por la que se le tendría que declarar vacado, ¿no? O simplemente destituido. Pero en fin, eso está por verse. Pero doctor Adrián, no pasa esta semana que se resuelve el tema. Pedro, claro, ¿no? Y estamos entendiendo además que esta situación de la permanencia o no de Daniel Soria se da en medio de una investigación que se anunció desde la fiscal de la Nación sobre el presidente Pedro Castillo, luego de que el propio procurador Soria denunciara al jefe de Estado. Y es prudente que en medio de esa situación se quiera evaluar su permanencia. Pedro, esta ya es una dimensión de naturaleza política y no jurídica. Claro. Y en el plano de la política, Pedro, lo que vemos diariamente es un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo, esta es mi opinión personal y de naturaleza política, no jurídica, que sería muy delicada la situación del Minjus si en este momento destituye a Soria. Porque lo que se va a decir desde el Congreso es que se pretende evitar que el presidente pueda ser objeto de una denuncia, etcétera. Tengo entendido además, Pedro, que ya se inició un pedido formal del congresista Cueto para que se explique, o que el ministro de Justicia más bien explique ante el Congreso las razones por las cuales estaría haciendo declaraciones en el sentido de que Soria se va a revisar su carpeta de designación, etcétera, ¿no? Entonces, ya los motores van calentando y luego de eso vienen tambores de guerra y después ya sabes que vienen las interpelaciones, las censuras, después etcétera, ¿no? Esa historia ya la conocemos. Y se podría, pero doctor Adrián, tenerlo en cuenta porque, Pedro, allí cabe preguntarse si Soria no lo hubiera denunciado al presidente, ¿también estarían pensando en su vacancia? Claro. ¿En realizar su expediente? No lo sé.
Y además, además entendemos que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, es una persona bastante enterada de lo que viene pasando en la clase política y no creo que haya estado exento del debate cuando en el 2019 Martín Vizcarra designa a Soria como Procurador General del Estado durante el interregno parlamentario. O sea, algo conocía. Y finalmente terminaría actuando de forma imprudente si es que lo pretenden remover en estos momentos. Ese acto, doctor Adriancén, podría convertir el sacarlo a Soria en un acto de presunta obstaculización, perturbación a la investigación que se podría estar siguiendo sobre el presidente Pedro Castillo. La Fiscalía podría tomarla como tal, de la misma manera que, por ejemplo, se tomó cuando desde Palacio de Gobierno se levantó un acta señalando que el presidente Pedro Castillo no permitía el ingreso de los fiscales a cumplir con sus diligencias correspondientes. Y por cierto, esa situación y esa acta le costó el puesto a Cairo, ¿no? Claro. Porque horas después el presidente dijo que era mentira, que él no había negado el ingreso de nadie a Palacio, y Cairo se fue de vacaciones primero y después ya lo destituyeron. Pero en fin, mira, en política mil cosas, Pedro, podrían ocurrir realmente. Entonces, las reacciones de este Ejecutivo, empezando por la contradicción que tú relevaste al principio de la entrevista, ¿no? Por un lado le exigen a Soria que cumpla rajatabla todos los requisitos, pero hoy día amanecemos el domingo con una resolución de Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro, cuando el señor no tiene pues la más mínima experiencia profesional, ni mucho menos capacidades técnicas. Entonces sorprende lo que se hace un día y se deshace al día siguiente, Pedro, ¿no? Es un insólito cotidiano lo que nos está ocurriendo. Para terminar, doctor Adriancén, esta decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, de investigar al presidente Pedro Castillo cuando concluye su mandato en 2026, ¿puede ser reexaminada como ha planteado el defensor del pueblo Walter Gutiérrez? Mira, Pedro, yo quisiera en realidad que el propio Ministerio Público reevalúe su decisión. Yo tengo una opinión personal al respecto. Para mí, el artículo 117 de la Constitución es absolutamente claro. El artículo 117 de la Constitución establece cuáles son las únicas causales por las que el presidente puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato. Pero la Constitución habla de acusación. La Constitución no habla de investigación. Y como todos sabemos aquí, primero puede haber unas pesquisas, una investigación preliminar, luego una investigación preparatoria, y recién después de realizar la investigación preparatoria, si hay méritos suficientes, a mérito, en opinión del fiscal de la causa, formula la acusación ante el juez de control. Pero la acusación es la última etapa. Hay etapas previas donde solamente se le investiga, no se le acusa. Otra cosa, Pedro, y esto me parece a mí probablemente más importante, y ya nuevamente saltamos un poco del plano jurídico al plano político. Pedro, el presidente de la República es el primer llamado a colaborar con la Administración de Justicia. El presidente de la República debería, por transparencia, ponerse a disposición de las autoridades jurisdiccionales siempre. Ahora, esto no significa pues también que el presidente tenga que ir todos los días a atender una denuncia ante el Ministerio Público, porque no gobernaría nunca, estaría todo el día sentado en fiscalías. Pero si se trata de un tema que a mérito, bien entendido, una autoridad jurisdiccional considera que hay que admitir la denuncia, pues entonces que sea citado, ¿no? Por cosas realmente trascendentes. Pero estas fórmulas de tratar de eludir la administración de justicia no me parecen a mí realmente las más saludables. Ahora, supongamos que el texto constitucional no contempla las figuras de investigación o la distingue de acusación. No, probablemente habrá que promover una reforma constitucional en ese sentido, ¿no? El presidente de la República solo puede ser investigado o acusado durante su mandato por las siguientes causales y solucionemos el problema, ¿no? Ya, ahora sí, para terminar, por favor, que el tiempo que nos ha ganado. ¿Realmente se puede investigar 4 años después? ¿No hay ninguna prueba que se va a perder? El hecho que existe una investigación paralela sobre otros imputados en los temas que revierte sobre el presidente Pedro Castillo, ¿no va a afectar la tardía investigación sobre el jefe de Estado cuando éste culmine su mandato? Por supuesto que sí, Pedro. Por supuesto que sí. En 4 años pueden pasar 1000 cosas. Por eso, siguiendo la razonabilidad, siguiendo la inmediatez,
lo más importante es que se actúe inmediatamente. Ahora bien, imagínate, Pedro, se inicia la investigación, inmediatamente el presidente puede lograr que se archive la denuncia y se acabó la historia. Claro. O sea, ¿por qué tanta voluntad de negarse? ¿No? Esto sería más sencillo y creo que transmitiría un mensaje de mayor confianza respecto de su probidad, su integridad, ¿verdad? Que es lo que todos esperamos precisamente que pueda prevalecer. Doctor Adriansen, Así es, en efecto. muchísimas gracias. Que tenga buen día. Pedro, como tú. Muchas gracias. Que tenga Muchísimas buena gracias. noche. Buenas noches también para usted. Son las 8:29. Vamos a la pausa, regresamos y vamos a entrar para dialogar sobre el tema Omicron, la tercera ola en nuestro país, y que según nos dicen que por lo menos en 3 semanas estaremos llegando al pico de contagios y se prevé incluso hasta un nivel de 100.000 casos. Pausa y regresamos. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940 800 800.